Muy bien, Ismara. Ujú. Tengo una pieza blanca en una mano y una negra en la otra. Escoge una. Y si gano yo, ¿qué gano? Pues el honor de haberme ganado, ¿eh? Esta. La pieza negra. ¿Empiezas tú? Se hizo justicia, ¿eh? ¿Te acuerdas que en nuestro programa sobre ajedrez por trigo yo elegí las negras por ser mi color favorito? Pero luego me enteré que siempre empiezan las blancas. Sí, claro. También hicimos un repaso rápido del tipo de juegos que hay dentro del ajedrez. Una vez que hemos recordado esto de la temporada pasada, dime una cosa, a ver. ¿Estás lista para perder? ¿Tan seguro estás de ganarme? Bueno, pues es que preparé mis jugadas, ya las traigo aquí, mira, estudiadas en la cabeza, Dimana. Perfecto, ¿eh? Me llena de gusto saber que mi contrincante está listo para una buena partida. Me imagino que practicaste tus primeras jugadas. Sí, tú estudiaste, ¿no? Me temo que no puedo confirmar ni negar esta información. Con que sí, ¿eh? Ya comenzaste con tu estrategia de juego, ¿eh? Ernesto, si hay algo que he aprendido del ajedrez es que con cada movimiento debes prevenir la siguiente jugada de tu contrincante, incluso tener lista tu próxima tirada. Creo que no solo estuvo muy bien habernos preparado para este partido, sino que incluso en todo este entrenamiento no creo que me será suficiente para ganarte, ¿eh? Ay, no te preocupes, obviamente es solo un juego. Bueno, es que desde ese episodio que hicimos en la temporada pasada no me quito de la cabeza ese dato tan impresionante que me diste. El número de posibilidades, ¿no? Ese mismo. Cuando se abre la partida se tienen 400 posiciones posibles. Para el segundo movimiento, el número de posibilidades para mover la pieza es de 197,742. Y para el tercer movimiento las posibilidades son... 121 millones de jugadas, lo sé. Pero Ernesto, estamos jugando para divertirnos y disfrutar la partida. Vas a jugar contra mí, ni que esta partida fuera cuestión de vida o muerte. Mara, ahora que lo mencionas, nuestro juego de ajedrez es la representación de una batalla, ¿no? Un ejército se enfrenta contra otro, el rey está acompañado por sus caballeros y su ejército. Sí, pero ¿qué me quieres decir con esto, Ernesto? Que ahora que has mencionado esto de que no es cuestión de vida o muerte, lo relacioné con la metáfora que presenta el juego. Que cada movimiento es vital para ganar la batalla. En eso tienes toda la razón. Después de todo, el ajedrez sí se trata de hacer movimientos precisos para ganar. Pero bueno, antes de hablar de esos movimientos clave, ¿qué te parece si vamos a ver esta cápsula sobre la figura de la reina? ¿Tú sabes por qué la reina es la única ficha que se puede mover para todos lados y el número de posiciones que se quiera? Esa es una gran observación, Ernesto. Y no, ¿eh? La verdad es que desconozco de dónde viene que la reina pueda moverse tanto. Vamos a verlo. En 1475, pocos meses después de que la reina Isabel I de Castilla fuera proclamada como la cabeza de dicha región ibérica, se escribió un poema de gran relevancia para el ajedrez. El poema se llama Sketch d'Amor, que en español significa ajedrez de amor. Su nombre y contenido está escrito en valenciano, que es una lengua similar al catalán, debido a que fue en Valencia, en lo que hoy es España, que entre 1470 y 1490 se le realizaron cambios al ajedrez para convertirlo en lo que jugamos hoy en día. El poema fue escrito por tres grandes jugadores de ajedrez del siglo XV, que fueron Francisco de Castelvi, Bernat Fenollar y Narciso de Vinyoles. El poema tiene 64 estrofas, cada una con 9 versos, un hecho nada trivial ni fortuito, pues recordemos que un tablero de ajedrez tiene 64 cuadrados. En su narrativa se debate lo que es el amor y al mismo tiempo se describe una partida de ajedrez, en la que los contrincantes son dos de los autores. Concretamente, Francisco de Castelvi es el jugador de las piezas blancas y Narciso de Vinyoles es el jugador de las piezas negras. El tercer autor, Berat Fenollar, hace comentarios y establece las reglas del juego. Las primeras estrofas del poema explican el juego, las siguientes describen los movimientos de las piezas blancas y de las negras, y la última estrofa habla del jaque mate con el que un contrincante le gana al otro en tan solo 21 movimientos. Este poema es importante porque se considera el primer documento escrito en el que se describen las reglas modernas del ajedrez. Por ejemplo, aquí se describen los colores con los que se debe jugar
Esto es el blanco y el negro, pues antes de la redacción de este poema, las piezas tendían a ser color verde y rojo. Además, esta es la primera vez que se habla de una pieza que hoy nos resulta sumamente relevante, la reina. Antes de que se escribiera este poema, en el ajedrez se usaba una pieza llamada alferza. Su nombre viene del árabe hispánico y clásico y significa guardián, pues se le colocaba junto al rey y se le consideraba su consejero. En el tablero, el primer movimiento de la alferza podrían ser 3 casillas en diagonal u horizontal, pero los subsiguientes solo podían ser de un recuadro a la vez y exclusivamente en diagonal. En el Sketch d'Amour se sustituye a la alferza por la reina, una modificación que tampoco es fortuita. La reina es una pieza ágil, fuerte, que puede moverse tantas posiciones como quiera, incluso de orilla a orilla del tablero en una misma tirada. Esta modificación hizo que la pieza de la reina se convirtiera en la más poderosa del tablero en términos de sus posibilidades. Esta nueva pieza, en realidad, es una alegoría a la reina Isabel I de Castilla, quien en el siglo XV recorrió toda la península ibérica para resolver las disputas y diferencias entre los reinos. Es reconocida por haber hecho cambios en el gobierno y en su administración, además de transformar la economía para reducir la deuda de reinados anteriores. También es recordada por haber apoyado a Cristóbal Colón en el viaje que le llevaría a descubrir el continente americano. En pocas palabras, se podría decir que Isabel I de Castilla fue la mujer más poderosa de su época y el ajedrez recoge este hecho. El Sketch d'Amour está lejos de ser el primer poema que se escribió sobre el ajedrez, pues tan solo en el siglo XII, el intelectual Abraham Men Meir Ibn Ezra ya había redactado un poema llamado Delicias del Rey, en donde analiza el juego. Pero Sketch d'Amour sí es una herramienta literaria que describe las nuevas reglas del ajedrez. Es como si hoy las instrucciones que usamos para armar un mueble o utilizar un nuevo artefacto estuvieran escritas en prosa. Las modificaciones al ajedrez hicieron que se convirtiera en un juego con velocidad y dinamismo, que lo volvió popular especialmente entre la nobleza, los clérigos e intelectuales de la Francia, Alemania, Inglaterra y, claro, España del siglo XV y en adelante. Posterior a la redacción del Sketch d'Amour, se continuó escribiendo sobre el ajedrez moderno, tal como se hizo con un libro teórico que en 1495 se convirtió en el primero en describir tácticas, aperturas y problemas que resultaron de las nuevas reglas. Las obras literarias continuaron por los años y los siglos, perpetuando las reglas de ese ajedrez hasta nuestros días. Es así como la reina Isabel I de Castilla, una reina poderosa y hábil en sus estrategias políticas, fue representada en una pieza de ajedrez, la que tiene más dominio en términos de sus movimientos en el tablero, resultando así en un ajedrez dinámico y ágil. ¡Wow! Impresionante, Ernesto. Yo pensaba que ella lo sabía todo sobre el ajedrez y ahora me entero de que tiene una carga histórica muy importante. ¿Te acuerdas también que en el programa anterior habíamos hablado sobre varias referencias culturales del ajedrez? Bueno, pues resulta que también, si analizamos la historia para atrás, muy para atrás, nos damos cuenta de cómo el ajedrez impactó en el arte. Y también de cómo la vida modificó el juego, ¿no? Elemental, Mara, elemental. Incluso nosotros mismos en este momento estamos siendo una alegoría cultural. ¿Lo dices porque somos una obra de arte? Elemental, mi querida. No. Me refiero al que tú y yo estemos vestidos así y que en el fondo se esté proyectando el mar, pues no es gratuito, ¿eh? Oye, sí, ¿eh? Ya llevamos un buen rato del programa y no les he preguntado por qué estamos en esta escenografía tan litoral. Es que así como la ficha de la reina es una alegoría de la reina Isabel I de Castilla, nosotros ahora estamos haciendo una representación de una película llamada El Séptimo Sello, que fue proyectada por primera vez en los cines en 1957. Y es considerada una película de culto, ¿eh? Sobre todo porque la historia trata de un caballero medieval que reta a la muerte a jugar una partida de ajedrez. ¿A la muerte? ¡Wow! ¡Qué impacto! Eso explica por qué estamos saliendo en blanco y negro.
Pero mejor vamos al set. Sí, mejor, vamos. Yo soy la muerte, Mara. Tú Uy, eres la muerte. uy. Yo el caballero. Ay, color. A mí me estaba gustando más esa atmósfera monocromática, le da más dramatismo, creo yo. Bueno, pero ahora que ya te veo a todo color, te propongo algo. Venga. Hagamos unos experimentos y aprendamos unas jugadas clave. ¿Qué te parece? Uy, tener a mi disposición jugadas para ganar en el ajedrez, claro que sí, muy bien, hagámoslo. Va, pero primero vayamos a ver la primera parte de la entrevista que le hicimos a un jugador apasionado del ajedrez. Vamos. Estamos con el maestro Manuel Cristóbal López Michelone, quien es físico, especialista en inteligencia artificial y experto jugador de ajedrez. Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por tu tiempo. Hemos hablado en el programa de la relación, por ejemplo, de la reina primera de Castilla con el ajedrez. ¿Existe alguna otra historia en el que se relacione un personaje histórico, un personaje destacado, famoso, con alguna pieza del ajedrez? Mira que lo estuve pensando ya hace unos días y yo lo que creo que no existe no existe ninguna relación en términos de ajedrez, de las piezas de ajedrez con algún personaje famoso, pues. Lo que sí puedo decir es que el rey Alfonso X el Sabio, fue el primero que escribió un libro de ajedrez, fue el primer libro de ajedrez conocido. Entonces, bueno, finalmente, pues el rey es la pieza más importante del tablero y un rey escribió, no sé si el primer libro, pero se considera, oficialmente se considera el primer libro de ajedrez, que tiene como 90 y tantas páginas, 150 ilustraciones. Interesante. También en el programa hemos estado hablando de las referencias artísticas, por ejemplo, con la película del Séptimo Sello o con un poema del siglo XV, ¿no? Entonces podríamos decir que el ajedrez es este deporte que tiene referencias artísticas muy importantes. ¿O qué opinas tú al respecto? Bueno, yo lo que creo es que el ajedrez va más allá del deporte. Es más, en muchísimos lugares donde, editoriales, periódicos, el problema es dónde ubicamos el ajedrez. ¿Lo ubicamos en la sección de cultura o lo ubicamos en la sección de deporte? Nunca se sabe, pero siempre hay un problema, ¿no? ¿Dónde lo ponemos, no? Sí. Y es que la realidad es que el ajedrez contiene un montón de referencias artísticas, ¿no? Porque el ajedrez finalmente es como la música, como la pintura, ¿no? Y es un lenguaje que expresa cosas. Y particularmente lo que tiene el ajedrez, que no tiene la pintura, por ejemplo, o la música, es que tiene además competencia. Existe la competencia directa entre los jugadores, ¿no? Así es. Y hablando de estas referencias artísticas, que puede haber varias, ¿no?, ligadas al ajedrez, ¿cuál sería tu preferida? ¿Alguna que nos quieras compartir? Bueno, la verdad es que tengo una que es mi preferida y yo creo que es la preferida de muchos jugadores. Es el poema que se llama Ajedrez, escrito por Borges, por Jorge Luis Borges. Bueno, es tiene muchas referencias hermosas. Por ejemplo, hay una parte que dice: tenue rey, sexto alfil, en encarnizada reina, torre directa y peón ladino. Sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. Y al final, la gran referencia que yo creo que es lo que lo hizo famoso este poema, fue que dice: Dios mueve al jugador y la pieza. ¿Qué Dios detrás del Dios la trama empieza? De polvo y tiempo y sueño y agonía. Y qué padre que todas estas alusiones artísticas que están relacionadas con el ajedrez, pues a nosotros nos inspiren, ¿no? Y que nos ayuden a entender un poco la historia detrás y que nos ayuden a interesarnos mucho también por jugar el ajedrez, ¿no? Cristóbal, yo te quiero invitar a que nos acompañes con algo que vamos a hablar acerca de unas piezas características del ajedrez, y al ratito regresamos contigo y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. En este apartado aprenderemos a resolver el problema matemático planteado con el ajedrez, en el que el movimiento de las piezas es clave para encontrar la solución. Para hacer esto, lo que necesitamos por ahora es un tablero de ajedrez con sus piezas completas. Si quieres, también puedes tener lápiz y papel para hacer anotaciones. Ahora procederé a hacerte una pregunta, Ernesto. A ver, ¿estoy listo? ¿Todas las piezas con sus movimientos naturales pueden llegar a estar en todas las casillas del tablero? ¿Con movimiento natural te refieres a que el caballo se mueve como caballo y la torre como torre? Pues esa es una gran pregunta. Mi instinto me dice que sí, pero preferiría hacer la demostración para llegar a la respuesta correcta. Déjame ir dando otro elemento a la pregunta que acabo de hacer. A ver. ¿Podrán todas las piezas recorrer todas las casillas sin repetir una posición?
Es decir, ¿pueden trazar un camino? Perfecto. A ver, vamos a intentarlo, ¿no? Ok. Los peones, que son las piezas de la segunda fila, solo pueden moverse en línea y hacia adelante. También en diagonal, pero cuando van a comer. También están los alfiles, que solo pueden moverse en diagonal y sobre las casillas de su mismo color. Entonces, no todas las piezas pueden hacerlo. Perfecto. Entonces no podemos decir que todas las piezas pueden trazar un camino. Pero ahora déjame replantear la pregunta. A ver. ¿Hay algunas piezas que con sus movimientos naturales puedan recorrer todas las casillas sin repetir posiciones? Sí, sí lo creo. Mira, acabamos de escuchar la explicación de la reina, así que quitaré todas las demás piezas del tablero y solo me quedaré con la reina. ¿Sí? Y fíjate, la reina efectivamente se puede mover así y puede cubrir todas las celdas del tablero de ajedrez. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Ahora vamos a intentarlo con el rey. El rey, de la misma forma, pudiera moverse así o así, y de esta forma también cubriría todas las celdas del ajedrez. Ahora lo voy a intentar con la torre. La torre se mueve en estas direcciones, entonces podríamos decir que efectivamente la torre también cubriría todas las celdas del ajedrez. Exactamente, Ernesto. Reina, rey y torre son tres piezas que pueden recorrer todo el tablero sin repetir casillas y trazando un camino. ¿Nos falta revisar alguna pieza? Sí, nos falta el caballo. El caballo se pone muy interesante, Dimara, porque se mueve en 5 casillas y en forma de L. ¿Podrá el caballo moverse por todo el tablero sin repetir casillas y trazando un camino? Venga, a ver. Ok, bueno, supongamos que iniciamos en esta casilla con nuestro caballo. ¿Te late? Sí. Entonces, esta va a ser la posición 1. Luego movemos tum, 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 posición 2. Luego movemos ta, ta, ta. Mara, efectivamente con el caballo, cuando lo movemos, podemos tocar cada una de las celdas en el ajedrez sin repetir, y trazando solamente un camino. Este experimento estuvo muy interesante, ¿no? Y aunque nosotros lo acabamos de corroborar en tan solo unos segundos, este fue un problema que puso en aprietos a los matemáticos, Así es. Esta pregunta que nos acabamos de plantear y de demostrar se le conoce como el problema del caballo. Uy, sin duda se rompieron la cabeza para ponerle nombre, Nosotros ahora hemos resuelto la pregunta con un tablero de 8x8, que es el tablero tradicional de ajedrez. Pero el problema del caballo dice que tener una cuadrícula de n por n casillas, el caballo puesto en cualquier posición puede pasar por todas las casillas una sola vez, trazando un camino. El que sea n por n significa que n es cualquier número natural, lo que significa que si nuestro tablero es de 3x3 o de 8x8 o de 1000x1000, el caballo siempre va a pasar por todas las casillas sin repetir una casilla y trazando un solo camino. Este problema del caballo fue uno que trabajó un matemático europeo del siglo XVIII llamado Leonhard Euler. Él mismo propuso que el problema se podía resolver de manera satisfactoria y todavía hizo otra demostración interesante sobre esto. Veamos. Euler propuso que se propusieran números al camino que recorre el caballo por el tablero. Es decir, le ponemos un 1 a la posición donde inicia, un 2 a la segunda, un 3 a la tercera y así lo vamos moviendo. Lo importante es considerar que el caballo debe recorrer una casilla solamente trazando un camino. Hagámoslo. Ahora que ya tenemos todos los números, habremos de hacer lo que a su vez hizo Euler. Él se dio cuenta de que si sumamos los números por filas, todos nos dan 260. Hagamos el cálculo. ¡Qué interesante! Ya sé. 63 y 22, 85 y 15. Y así, si sumamos todas las casillas por fila, nos vamos a dar cuenta que cada una de ellas
va a sumar 260. Euler también propuso que la suma de los números por columna da 260 también. Comprobémoslo, ¿va? A ver, pero más rápido. A ver, con tu calculadora vamos a comprobar esta columna que está aquí. Perfecto. 42, 42. 17. 260. Muy bien. Entonces, esta columna también nos da 260. Y si hacemos el cálculo con todas las columnas, cada una de ellas, la sumatoria de sus celdas va a ser 260. Cuando esto sucede, que la suma de las filas y de las columnas da el mismo número, se tiene un cuadrado semimágico. Espera. ¿Semimágico? ¿Por qué semimágico y no mágico completo, Dimara? Ay, mira qué bien resultan todas las sumas. Era para que fuera perfecto. Pues bueno, es que me temo que no es tan perfecto. Hagamos la suma en diagonal, ¿te parece? Me parece muy bien. Hagamos esta diagonal. Ajá, entonces es 63, Ajá. 39, ujú, 23. 348. Esto nos da 348. La suma de las diagonales no dan 260. Ujú, así es. Me temo que la suma de las diagonales no da el mismo resultado que cuando lo hacemos por filas y columnas. Bueno, nosotros hemos intentado esto con una sola trayectoria, Desmara. ¿Y si hacemos otro camino y probamos? A ver, hay que recordar el concepto de algoritmo, que es una serie de pasos a seguir para solucionar un problema. En una de esas, y si hay una solución para que logremos un cuadrado mágico, ¿eh? Ernesto, creo que tú y yo nos tardaríamos mucho tiempo en conseguir todas las combinaciones posibles para conseguir todos los caminos posibles. Bueno, ¿por qué no usamos una computadora para que ella resuelva el problema? Mejor te adelanto la noticia, Ernesto, pues esto ya se ha intentado antes usando las computadoras. La respuesta es que no. El problema del caballo no resulta en un cuadrado mágico. ¿Y qué me dices de la reina? ¿El rey? ¿Qué tal la torre? Si estas tres piezas también pueden moverse por todo el tablero trazando un camino, pues seguro que también tienen posibilidad de crear un cuadrado mágico, ¿no? Te propongo algo. La última vez que me dijiste esto, terminamos resolviendo el problema del caballo, es decir, regresamos al inicio. Me lo estás diciendo de nuevo para demostrarme que el ajedrez es una alegoría de la vida, ¿no? No, te lo digo en serio. Te propongo que dejemos que las chicas y los chicos resuelvan esta pregunta y nos la compartan. Muy buena idea. Antes de eso, vayamos a la segunda parte de la entrevista y luego les recordamos las vías para que nos compartan sus resultados. ¿Te late? Me parece una excelente idea. Vayamos a verlo. verla. Continuamos con el maestro Cristóbal López Michelón en esta conversación. Maestro, bienvenido de vuelta. Gracias. Venimos de platicar un poco del problema de la pieza del caballo y en otros programas anteriormente hemos hablado del ajedrez y el trigo, ¿no? Ajá. ¿Existe algún otro problema matemático que de cierta forma podamos nosotros solucionar a través del ajedrez? Bueno, el ajedrez ha sido también objeto de la ciencia y tratando de descubrir muchos de sus secretos, ¿no? Por ejemplo, está el problema del caballo, de mover un caballo por todas las casillas una sola vez, ¿no? Que creo que fue Euler el que encontró la primera solución, me parece. Pero hay muchos problemas, incluso hay varios libros que son problemas de matemáticas y ajedrez, ¿no? Con el tablero de ajedrez. El más famoso probablemente, bueno, además del problema de los granos de trigo, pero el más interesante probablemente es el problema de las 8 damas, que se colocan 8 reinas en el tablero sin que sean atacadas, ¿no? Porque el problema se ha extendido al problema de poner n reinas en un tablero de n por n, es decir, donde n es un número de 9, 10, 11, 12, 50, ¿no? Y parece que ahí tiene connotaciones con teoría de grafos, con álgebra abstracta, con una serie de es más, álgebra de Galois, en fin, hay un montón de posibilidades en ese sentido. Así como el algoritmo del caballo, Cristóbal, ¿existe algún otro algoritmo matemático que se utilice para describir las trayectorias específicas en un tablero de ajedrez? Decimos que un juego está resuelto cuando podemos encontrar siempre cómo ganar, o cuando sabemos desde cualquier posición cómo termina el juego. Bueno, el ajedrez no tiene un algoritmo, no tiene una solución establecida, ¿no? Como otros juegos, ¿no? Entonces, yo diría que no existe ninguna referencia en ese sentido. Lo que sí existe es el libro de Lewis Carroll, que se llama Alicia a través del espejo, donde Carroll pone un tablero de ajedrez con un problema y dice, juega el peón rojo, Alicia,
y gana en 9 movimientos, una cosa así. Cristóbal, ¿cuál nos podrías decir que es tu movimiento favorito en el ajedrez en el que el acomodo de las piezas sea fundamental? Bueno, yo creo que hay una serie de situaciones en ajedrez muy interesantes, pero a mí me parece que el caballo es la pieza más atractiva por su movimiento, porque es la única pieza que brinca además. Se mueve en forma de L y además brinca otras piezas, cosa que ninguna otra pieza puede hacer, ¿no? Esa es mi pieza favorita, pero no existe una posición específica que yo pueda decir me gusta que esté acá o esté allá, ¿no? Siempre, desde luego, hablando en términos del juego completo, ¿no? Eso, muy bien. Te agradecemos mucho tu tiempo. Es muy interesante lo que nos platicas y nosotros continuamos en Jóvenes Enteros. Hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerden que pueden compartirnos sus resultados del cuadrado mágico usando a la reina y al rey. Pueden hacerlo en nuestro Facebook, cuya dirección electrónica pueden ver aquí en pantalla. Y también recuerden que pueden regresar a este contenido y visitar otros más en nuestra página oficial y en YouTube. Nos vemos pronto. Adiós. Jueguen mucho ajedrez. Mucho.